Muy bien, hoy tuvimos la oportunidad de estar con Jorge Rispó, propietario de Montjuïc, uno de los más prestigiosos, se puede decir ya restaurante, panadería, salón de eventos, talleres varios de varias actividades, en fin. Esto ha cambiado durante el tiempo muchísimo, porque ¿hace cuántos años? Buenas tardes. Lo que pasa es que más o menos estamos hablando casi de 40 años. Claro. Y claro, lógicamente, cada época va marcando un estilo de vida en cada una de las personas. Y el barrio o la ciudad de Martínez va cambiando. Claro. Geografía, demográfica y, claro. y también la forma de vivir. Sí, el grupo etario, porque, a ver, este lugar se conoce mucho, nosotros generalmente nos abocamos más a la gente de la tercera edad. Hay mucha gente de la tercera edad que reconoce el lugar, tiene su historia, viene y ya participa de varias cuestiones que hay aquí, actividades sobre todo, ¿no? Me refiero. Claro, hay las actividades de teatro también tienen bastantes personas de que claro. Tienen mucha trayectoria. Sí. Hay algunas personas que vuelven a hacer los talleres de teatro claro. Porque les gusta. Claro. Después hay también, como vos bien decías, algunos eventos que están patrocinados por una productora que trabaja independiente. Claro. Y tiene la relación con los centros de jubilados claro. Que le permite de esa manera hacer una unión de gente, claro. De muchos eventos que van uniendo a los jubilados y de esa manera, bueno, las fiestas o los encuentros, que le llamo yo, sí. Se van armando diferentes tipos de eventos. Sí, por supuesto. Pero bueno, la mayoría todo tiene el fin de la diversión, del claro, esparcimiento. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no encontrás a la gente mayor que realmente es muy feliz, muy contenta, muy alegre? Está más predispuesta a vivir sus últimos años de otra manera. Claro. Esa es la realidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se liberan un poco más. Se liberan un poco más, claro. Comen un poco más. Claro. Y eso les viene bien a ustedes, sobre todo por el catering, que claro. es propio de ustedes, eso vale marcar. El catering siempre fue nuestro. Toda la vida. Exactamente, no solamente el catering es solo en el salón, sino también se lleva a diferentes tipos de lugares. Claro. Tenemos la fabricación del pan, la factura. Claro. Pero bueno, eso viene relacionado con la historia del lugar. Sí. Esto nace como una panadería familiar. ¿Por qué Montjuïc? ¿Qué es Montjuïc? Bueno, Montjuïc es un lugar de Barcelona. Ajá. Situado en lo que es, ¿cómo se llama? Como una especie de parque, como nosotros conocemos nuestro Palermo. Sí. Tiene parte histórica, claro. Que está el Museo de la Historia Catalana. ¿Es verdad que era el castillo de Montjuïc eso? Bueno, está el palacio, que es el museo que yo te estaba diciendo. Está el castillo donde estaban... es otra cosa. Claro, en el castillo, después de la persecución de los católicos a los que no eran católicos, claro, digamos, sí, en esa no época. Tenía que ser solamente árabes o judíos. Estamos hablando de 1700 y pico, por ahí. Claro, no, estamos hablando de la época de los reyes católicos. Bueno, claro. O sea, los reyes católicos hacen una guerra para liberar España. Claro. Fue la misma época que se descubre América. Claro, por eso. Entonces hay un montón de mitos y cosas así. Sí. Y lógicamente el fuerte o lo que se conoció como la prisión fue el fuerte de Montjuïc, claro. Que da sobre las costas y es a su vez el lugar que fue el puerto de Palos, famoso puerto de Colón. Ahora, ¿por qué llega Montjuïc a Martínez? ¿Por qué? Bueno, pues justamente lo que te estaba contando, muchos de los exiliados
por motivos diferentes, Sí. o sea, que vienen después de la Guerra Civil, Sí, zarpan de Barcelona. claro, se viene. Y muchos son presos. Claro. Y sí, Entonces, el último tiempo no bien era un presidio Montjuic, sino que era una retención. sí, que no es lo mismo. Exacto. Entonces, el último lugar que veía a los exiliados era Montjuic. Claro, Y era como el atesoramiento de algo que dejaban. claro, claro. Entonces, Montjuic era la última parte de España que les quedaba. ¿Qué les quedaba? Y bueno, ¿y cómo trae la familia este nombre acá? ¿A quién se le ocurrió? ¿A tu papá? Bueno, previa a mi padre habían venido sus bisabuelos, Claro, mis claro. tíos abuelos. Claro. O sea, la familia de parte de mi padre es Viñas. Ajá. Entonces, los Viñas aterrizan acá en el 1870 aproximadamente. Sí. Y atrás de ellos, bueno, se va haciendo la raíz Claro. de los Viñas, que después, bueno, lógicamente, los Rispaos, que en un momento dado se vienen acá, recién llegan acá al continente cerca del año 1950 o 1949, Sí. los primeros. Los primeros. Mi padre llega acá en 1956. Claro. Invitado, porque era necesario ser invitado para volver, en ese momento venía a la Argentina, Claro. era necesario ser invitado por una persona que viviera en Argentina. Sí, Porque- como un garante, una cosa. Exactamente, porque ¿qué venían acá? Los exilados. Claro, obvio. O sea, las personas que no eran queridas en Europa. Claro, sí, sí, sí. Todo un tema de esa época. Claro. Entonces, era un problema y bueno, muchas de esas cosas Claro. se fueron conjugando, ¿no? No, es interesante conocer un poco la historia porque Montjuic, sí, está bien, uno ya lo tiene marcado en su cabeza Sí, y en la gente. Pero tiene una historia, es decir, todo tiene un Tiene una porqué. historia, se encuentra debajo de las fosas de Sí. Montjuic restos del pueblo viejo de Barcelona, Claro. el bar que se Claro, llamaba. claro. La tribu, porque hay que llamarlo Sí, el sí. aborigen Sí, sí. del lugar, se llamaba Bar. De ahí sale Barcelona. Claro. El mirá, Bar es una tribu que vive en los pies del Montjuic Claro, y hoy por hoy lo que se conoce como el pueblo Vell claro. o pueblo viejo Ujú. es el pueblo que representa el origen de la cultura catalana. Claro, Por eso volvemos a repetirlo. Barcelona tiene muchas cosas, fundamentalmente la raíz de la primera tribu catalana. Claro. Eso O sea, fue, la- claro, claro, exactamente. sale de ahí. Y decime, la comunidad española al principio, en Martínez, ¿era amplia también? ¿Era grande? Yo te puedo hablar un poco del 67 en adelante. Claro, eras chico. Era yo chico, tenía exactamente entre 7 y 10 años, fue Claro. la primera época que yo vine acá. Claro, Venía de España, porque Ajá. yo o sea, si bien soy nacido en la Argentina, tuve una pequeña radicación de unos años en España. claro. Y cuando vine acá a Martínez, yo apenas hablaba el castellano. Vamos a decir la verdad, Sí, sí, mucho todo. hablaba el catalán. Catalán, que es medio complicado, ¿no? Hablaba el catalán y bueno, muchos compañeros de acá, de mi querida escuela 14, Claro. bueno, me llamaban Jordi porque Jordi. ya no tenía otro Claro. apodo. Claro, claro, claro. ¿El gallego o Jordi? Sí, sí. Y bueno, sí, como Son- el Tano, los Tanos son todos catalán no era, ¿no? No, El italiano es Tano. Tano. Y el español Y es gallego. gallego. No hay otra. Que no tiene nada que ver, pero son dos Exactamente. cosas distintas. No, lógico. Pero lógico. Y bueno, esas son las raíces así Claro. cuando nosotros llegamos. Desde ya, la colectividad italiana acá en esta zona de Martínez era mucho más fuerte. Ah, sí. Claro, era mucho más fuerte que la española. Sin embargo, los viveros que Sí, había sí. en esa época, que eran Claro. grandes, Sí, sí. Cañón, Sí, sí, sí. el Cañoli o Cañón, Cañoli, Cañoli creo que Cañoli creo que se llamaba. Sí.
después había otros más. Pero ellos, el italiano me parece que se ocupó más de la parte de construcción, de parte de obra. Primero eran las quintas. Claro, las quintas. Tenían de las quintas que yo te decía, Sí. que una estaba enfrente de IBM, una quinta de muchos años, claro, claro. que incluso era la única quinta que hacía tulipanes en Sí. América. O vivero, ¿no? Sí, ya sí, después sí. fue un vivero exclusivo de flores, claro. orquídeas. Sí. Tenían, o sea, las orquídeas que tenía esta gente Sí. eran conocidas en todo el mundo, Claro. pero bueno. Claro, está bien. Pero ustedes se dedicaron a la pastelería, digamos. Claro, iniciamos con una panadería un poco más elaborada, Sí. estilo europeo. Claro. Ya los viñas que estaban acá tenían una especialidad mucho más específica en lo que era la medialuna grasa. Claro. Que era en realidad era el croissant catalán. El croissant catalán. Exactamente. Entonces ese croissant que no es ni dulce ni salado, Claro. que es crocante, que es Claro. esponjoso a la vez. Claro. Entonces todas esas cosas fueron dando la particularidad de la confitería, que en ese momento se llamaba San Cayetano. San Cayetano, mirá vos. Que su vida fue potenciada gracias a la idea de mi padre de no solamente hacer panadería, sino dar un servicio. Claro. Que en ese momento eran los primeros servicios de lunch, o sea, te lo llevaban a tu casa. Claro. Te hacían todo el evento en tu casa y tu casa se armaba la barra, Claro, en todo, la todo. cocina, Claro. se armaba todo una preparación que Exactamente. era digna de Claro, sí, con mozo, con todo. Exactamente. Todo perfecto, claro. de Pero de la la categoría. bella época, Claro, digamos, ¿no? de Belle Époque. Exacto. De Belle Époque. Y eso permitió en la calidad y en el trabajo, Claro. el esfuerzo, Sí, sí. y también Ir un poco, ascendiendo. claro, Claro. y también viste, en catalán tiene una cosa que se llama, le saca el jugo a las piedras, o sea, trata... Hay que sacarle jugo a las piedras. Exactamente. Entonces, donde no hay, trata de sacarle algo Claro, que no sí, sí, existe. exacto, claro. O sea, buscar, no digo que sea el rendimiento. Optimismo, es un poco de optimismo. Exactamente, y esfuerzo. porque Claro. como decir, Claro. ¿quién le puede sacar jugo a las piedras? Bueno, el tema es así. En una zona donde no había en realidad una gran cantidad de gente que se dedicara a las fiestas, Claro, acá se empezaron a hacer fiestas. claro. Y sí. Entonces las quintas se fueron transformando en casas mayorales o Claro. casas Sí, más sí, importantes. Más importantes. Fue creciendo desde ya. Martínez creo que fue en 1980, 86, Sí, que se nombró declaró ciudad con sí, 100.000 sí, por ahí, habitantes. sí. Y bueno, imagínate que nosotros ya estábamos acá 16 años antes. Claro, y sí. O sea, todos esos 16 años ¿Y fueron... cómo cambió al día de hoy? Exactamente. O sea que ya cuando llegamos a esa época, Ujú. ya teníamos 16 años produciendo servicios. Claro, claro. No es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, en la década del 70 a mi padre se le ocurre, bueno, si la gente no tiene lugar en su casa y quiere poner 100 personas, ¿dónde la va a poner? Claro, acá está. Entonces fue la idea de De armar armar el salón, el salón, claro. que fue una cosa siempre social. Ujú. O sea, no es que a veces se confunde el club social con que sea de socios. No, tiene que ver con las reuniones. Con Exactamente. El club entrelazar. social puede ser privado, Claro. y los socios pueden albergarse en el lugar. Sí, totalmente. O sea, no necesariamente tengan que ser asociados. No. O sea, esa es la idea. Entonces, la funcionabilidad que tenía el salón era a los diferentes clientes, que eran bastantes, Sí. darle una posibilidad de hacerlo en un lugar donde fuera neutral, Claro. donde no tuviera un costo el hacer una casa. Porque vos, Claro, por sí, ejemplo, no, tiene un tu costo. casa, Sí. vos tenés amplitud, pero Sí. ¿cuál es el problema? Sillones, Sí. sillas, mesas,
pintura. Claro, lógico, el mantenimiento de todo eso, porque va a quedar un Exactamente. desgaste. Y si, por ejemplo, en ese momento que ya había casas con pileta, Sí. ¿qué se hacía con las piletas? O No sea, sé, no me era acuerdo. una superficie casi... La tapaban. Exactamente. Claro, se le tapaba. ponían un pisito para... Pero claro, eso llevaba una erogación. ¿Qué te parece? Entonces, el salón, la ventaja que tenía era que esa erogación era menor. Claro, Alquilando un salón te salía mucho más económico claro, claro. y funcionaba de esa manera. Sí, sí. Lógicamente, las épocas van cambiando, Sí, la las gente va costumbres. haciendo casas más grandes, Sí, entonces no. cabe más gente. Y bueno, lógicamente, Sí. la plenitud del salón fue mermando. Nosotros tuvimos la suerte de haber estado en una época gloriosa del Gloriosa. salón, Sí, sí. de sus eventos más llamativos. El lunch fue la reina Sí, sí, sí. de esos eventos. Claro. Y lo que le poníamos es voluntad, no Claro, es otra claro. solución. Sí, sí, no hay- voluntad, o sea, trabajar, usted gana, cuando- buena onda, como dicen hoy. Exactamente. cuando vos haces una cosa que le pones sí. empeño, esfuerzo, Claro. creación y voluntad, Claro. es imposible fracasar. fracasar. Pero de todas maneras, en aquellos tiempos me parece que había otros valores. La gente se relacionaba mucho más, era uno más, era conocido en todo. Hoy es como se vive un poco más autista en esto de que, no sé si a vos qué te parece. Bueno, la sociedad de ya siempre evoluciona. Sí. O cambia, no sé si es la evolución. La evolución no quiere decir malo o bueno. Sí, tenés razón. O sea, es evolución. Es evolución. O sea, Sí, está si bien, está bien, cambia está bien. para mal o cambia Sí, para sí. mal, es una evolución. Es una evolución, pero Exactamente. O sea, vos la podés considerar, Sí, para sí. mí es malo, para mí es bueno. Claro, sí, O está sea, depende de la Hay vereda donde cambios, te pares. Sí, 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 sí. Pero Es la un re- círculo. En realidad es un círculo. Exacto. Exacto. Pero bueno, Lo bueno de todo eso es que siempre la sociedad siempre te da una chance. claro. Y, Bueno, que vos tenés que ser un gran observador de esos cambios y movimientos, porque tenés que estar Claro, no justamente- somos sociólogos, pero tratamos pero de más serlo. o menos. Y sí, Claro, en ese momento funcionaban dos salones, claro. este y el otro salón que estaba en la calle Habana, en la calle Irigoyen y Habana. Ajá. Que también, Para americana. también los dos, claro, los dos eran del mismo estilo, Claro, la misma forma, nada más que aquel era solo planta baja. claro. Está bien. Y la ventaja que tenía ese salón que tenía un hermoso parque, Claro. con mucho Está árbol. lindo. Pero bueno, Está bien. las épocas van Sí, por cambiando supuesto. y Pero- inevitablemente sí, quedó sí, uno solo. Sí, seguro. Pero hoy Montjuic está muy bien parado, instalado en el mercado, la gente siempre lo elige, porque la variedad es impresionante de actividades que estábamos viendo en los catálogos. El salón, bueno, que 150 personas se calcula Claro, en una sola sala. en una sola sala, porque Exacto. tenemos la sala 2, que está arriba. Tenemos la sala 2, que es un ambiente muy colonial, Sí, que te permite la interacción con el clima, digamos, ¿no? Con tener la posibilidad Claro, porque de tener el aire libre. que tiene terraza, eso que Exacto, conversaste, una un terraza gran hermosa. balcón aéreo Claro. que te permite Sí, el contacto aprovechamiento, diferente, claro, más romántico. claro, del sol y la luna, digamos, Sí, ¿no? claro, tiene su parte literaria, pero, Claro, está muy y bien. entonces tiene una cosa que a veces los salones no te lo permiten, que justamente contacte con el exterior. Claro, claro, claro. Y abajo Y- funcionando un restaurante. Y abajo, planta baja, en planta baja, nosotros hemos logrado una interacción entre un restaurante y un salón. Ajá. O sea, la interacción, ¿por qué? Porque es un sistema abierto Sí. que te permite tener varios eventos al mismo tiempo. Por ejemplo, vos tenés un grupo de 10 personas que va a festejar un cumpleaños. Sí. Después Juan tiene 20 personas que van a festejar su despedida de solteros. Sí, son dos cosas distintas, Dos pero cosas estamos distintas. juntos. Claro, pero ¿qué vienen a hacer? Vienen a cenar y a pasar un rato y Claro. si pueden bailar, Sí, divertirse. sí, 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 sí. O sea,
totalmente sano, en familia, claro, y con la posibilidad de disfrutar claro, las dos cosas, sí, la sí, comida y la diversión. claro. Entonces, lo que pasa muchas veces que notamos que esto da resultado es que los dos grupos que son, no, aunque no se conocen, interactúan y la pasan bárbaro. Y sí. Entonces, Una vez vos lográs que un evento que a lo mejor de 10 personas iba a ser poco aburrido, poco ameno, corto, porque solamente se iba a charlar, Sí. Terminó. se baila, se charla, Claro, se claro. disfruta de la Porque se comida. establece una empatía entre todos. Exacto, se produce exactamente la gran empatía. Claro. Todos vienen a pasarla bien. Sí, 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 sí. O sea, Bueno, no hay otro concepto. eso también tiene que ver con ustedes, el lugar, la forma del trato. Bueno, la potencia y la energía que se le brinda al cliente, Claro. es justamente la posibilidad de estar bien atendido, disfrutar el momento y no tener que hacerse problema por nada, Claro, tratar de claro, comer claro, y bailar. Sí, sí, totalmente. O sea, no le pedís otra cosa que la pase bien. Sí, sí. Jorge, la verdad que todos estamos encantados porque has hecho un poco de historia, el recuerdo, lo que más nos gusta a nosotros, que estamos en la tercera edad, porque hay toda una historia y es lindo también recordar aquellos momentos y vivir este presente también agradable que mucho tiene que ver. Vamos a seguir hablando de todas estas cosas, de los eventos y las fiestas que se hacen aquí en Montjuic para contarle a la gente y vamos a mostrarle también algunas cuestiones y bueno, nada más que eso, te agradezco mucho cedernos el lugar para poder transmitir este programa y vamos a estar en contacto permanentemente, así Perfecto, que me te parece agradezco muy buena muchísimo la tu idea. tiempo y todo lo demás.